para un emprendimiento privado a una empresa denominada el Azufre Sociedad Anónima. Para que nos informe sobre esto y qué implicancias tiene, estamos en comunicación con Andrés Risi, que él es concejal del PTP en el Frente de Todo en la localidad de Malargüe, en Mendoza. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bien, bien. Bueno, queríamos que nos cuentes y que cuentes a la audiencia esta situación, ¿no? De esta entrega de 12.000 hectáreas en la cordillera a una empresa privada. Claro, sí, efectivamente es como decís, a través de un decreto del 22 de diciembre, en un momento donde se relajan un poco las cuestiones políticas y mediáticas, el gobernador Suárez cedió a una empresa 12.000 hectáreas. El decreto fue publicado recién unos días después, a mediados de enero, perdón. Y bueno, lo que el decreto dice es que cede el derecho de uso de las tierras, no cede la propiedad, entonces de ahí se agarra el gobernador para justificar que esa decisión no pase por la legislatura. Pero claro, le cede el derecho de uso por decenas de años y entonces es prácticamente lo mismo que una cesión de propiedad en los hechos. Y lo que tiene pensado esta gente hacer ahí es un mega emprendimiento de un centro de esquí. Hay que tener en cuenta que el centro de esquí más grande de Latinoamérica es Las Leñas, que está aquí en Malargüe, y tiene 2.000 hectáreas nada más. Y estos Claro. han pedido 12.000. Y no solo son 12.000 hectáreas, sino que no son cualquier 12.000 hectáreas. Son hectáreas que están en un lugar limítrofe con Chile, directamente en el límite, con lo cual hay una cuestión de seguridad nacional y de soberanía también en el medio. Están las nacientes de agua de uno de los ríos más caudalosos de la provincia, como es el Río Grande, que también hoy está un poco en polémica por la construcción o no de una represa que se llama Portezuelo del Viento, que también están ahí, que se hace, que no se hace. Y bueno, la naciente de ese río está allí donde piensa esta empresa poner un centro de esquí. Y lo que vemos es lo que vemos siempre, en realidad es lo que hacen estos gobiernos de derecha, de priorizar la concesión de cosas a empresarios que con el pretexto supuestamente de grandes inversiones para generar empleo. Claro, pero Y de esa forma, realizar este mega emprendimiento turístico en zona de frontera, eso es ilegal teniendo en cuenta la ley de frontera, ¿no? Que no se puede dar tierras en una zona de frontera, como vos decís, es una cuestión de soberanía. claro, se están violando varias leyes. La excusa de ellos es que, como decía, ¿no? Que no las están dando en propiedad, sino que las están, digamos, cediendo su uso por unos años. Entonces, con ese vericueto legal, vamos a decirle, es que están sosteniendo esta entrega, que bueno, de cualquier manera entendemos, como vos decís, que es ilegal. No solo es esa ley la que están violando, es la 26.160 también, que reconoce las poblaciones preexistentes, los pueblos originarios. Allí hay más de 14 familias de lo que acá llamamos puesteros, de gente que vive o trabaja ahí, porque eso también es una discusión, que hay algunos que viven directamente en la zona y hay otros que llevan su ganado, principalmente chivo, en verano, en lo que aquí llamamos la veranada. Y entonces, claro, esa gente que hace su trabajo ganadero allí durante generaciones, varias generaciones, no tiene un papel que diga que esa tierra es de ellos, porque obviamente Claro. estos gobiernos por décadas y décadas no le han dado nunca un papel a pesar de ser legítimamente sus ocupantes. Entonces, esa negligencia, vamos a decirlo un poco amistosamente, del gobierno de no darle los papeles a los verdaderos ocupantes hace que ahora ellos no tengan nada para justificar legalmente que son los verdaderos dueños de ese lugar.
Pero bueno, la realidad es que son los dueños de ese lugar porque hace generaciones que están ocupando de forma ininterrumpida ese territorio. Claro, y cuál también otro aspecto es el impacto ambiental en esa zona, porque vos planteabas un tema del agua. Claro, eso es enorme. Nosotros estamos en una crisis hídrica donde se le está, aquí en la provincia de Mendoza, en Malargüe, por ejemplo, nosotros tenemos turnos de riego. Hay barrios enteros que no tienen agua durante días porque hay una escasez hídrica en el nivel de los ríos enorme y en las napas de agua también. Así que hoy el agua es el bien más preciado aquí en la zona y lo va a ser en el mundo seguramente en muy pocos años. Y bueno, acá se le está cediendo el derecho de utilizar todas esas nacientes de ríos. Hay glaciares también, glaciares enormes, hay volcanes, hay una riqueza natural enorme en esa zona. Y bueno, como decía, el impacto va a ser enorme. Además, ellos dicen que no necesitan un estudio de impacto ambiental, que esa es otra ley que están violando, para cualquier emprendimiento turístico en cordillera. La ley exige un estudio de impacto ambiental y una aprobación de varios entes provinciales. No tienen ninguna de esas aprobaciones. Y van a utilizar agua que hoy utiliza el ganado y que hoy es sostén de un ecosistema que estamos cada vez destruyendo más. Incluso ellos dicen que no necesitan estudio de impacto porque va a ser todo sustentable, dicen, que van a poner paneles solares y esas cosas, y con eso pretenden justificar no hacer lo que la ley exige. ¿Y ustedes tomaron conocimiento a quién pertenece esta empresa, el Azufre Sociedad Anónima? Nosotros tomamos conocimiento. Aquí en el Consejo Deliberante yo no estaba, pero en el año 2019 llegaron a los concejales las primeras mensuras que hicieron y que presentaron en la provincia, en el boletín oficial, esta gente para poder después solicitar los terrenos. Y en ese momento se pidió un pedido de informe a Catastro acá del municipio, y el municipio contestó que esas tierras no se podían utilizar porque están en litigio, porque hay varios de estos ocupantes preexistentes que están reclamando su derecho a tener la propiedad legalmente de la tierra. Entonces, hay antecedentes incluso desde ese año que están esas tierras en problemas. Y desde aquí, desde el Consejo, bueno, nosotros hemos pedido ese pedido de informe en esa época y bueno, en eso estamos. La empresa que adjudicataria son empresarios, son los dueños de Teis Sport, ligados al Grupo Clarín, y como te digo, desde el año 2018-19 que están ahí ya ocupando el lugar sin permiso. Claro, ¿cómo es el entramado, no? Que le dan todas las facilidades legales, burocráticas a estas empresas, y que realmente para que se adueñen de zonas y de territorios, como vos decís, que ya hay familias que están viviendo ahí hace mucho tiempo, también los pueblos originarios, y cómo todo enfoca al negocio y no al mantenimiento y a la preservación de zonas tan importantes para el medio ambiente, para la comunidad y sobre todo la soberanía. Sí, vos pensás que los mejores protectores de esos ambientes son los habitantes que han estado ahí durante generaciones, que conocen los ritmos de la naturaleza, que conocen qué recursos sacar y hasta dónde, en qué momento. Esta empresa, por ejemplo, dice que va a plantar 1 millón de pinos. El pino es una especie invasiva, acá no hay pinos. Entonces imagínense el impacto ecológico que significa introducir 1 millón de pinos que no corresponden a este lugar. Es enorme la variación que van a hacer con el ecosistema. Tienen, por ejemplo, una pista de aterrizaje de aviones al lado de un río ya que la seguridad aeroportuaria les ha autorizado. Y como vos decís, esta gente consigue permisos y papeles que los
pobres no consiguen, que los puesteros están hace años pidiendo. Claro, ¿y esto es habitual en la política del gobierno de Suárez, del avance sobre los territorios? Sí, sí es habitual del radicalismo en los últimos años, de Suárez y Cornejo, de entregar tierras de esa forma, e incluso aquí en Malargüe el intendente Ojeda, que corresponde también al mismo grupo político, cede, por ejemplo, hace un mes se dio 400 hectáreas a una empresa agrícola de Mendoza, también en un lugar donde ya hay puesteros, donde hay gente viviendo, y lo hace sin pasar por el Consejo Deliberante, que es lo que dictan las ordenanzas. Sí, es una práctica habitual. Logran a veces un impacto mediático, primero porque tienen muchos medios comprados, y segundo porque con la necesidad de trabajo que hay, es entendible que la gente vea con buenos ojos cuando hay una posibilidad de empleo, ¿no? Para alguien que no lo tiene, es entendible que la gente en un primer momento diga, bueno, qué bueno que están trayendo algo para generar empleo. Claro, Después, hilando un poco más fino, uno entiende que es muy nocivo, ¿no? sí, para la audiencia estamos hablando con Andrés Rizzi, que él es concejal del PTP y en el Frente de Todos en la localidad de Malargüe, Mendoza, donde nos está informando que el gobierno de la provincia de Mendoza, Suárez, le entregó por decreto 12.000 hectáreas a una empresa, el Azufre Sociedad Anónima, que va a emprender todo un megaproyecto turístico en zona de frontera. ¿Y ustedes qué piensan hacer con respecto a esto? Porque seguramente, así como se enteraron ustedes que esto se firmó o se concedió entre gallos y medianoche, como se suele decir, la comunidad no debe saber. Sí, ahora se ha mediatizado. Como te digo, nosotros lo sabemos desde el 2018, 2019, pero no había salido masivamente a los medios, entonces no había pasado de comunicados de acá del Consejo avisando que eso estaba ocurriendo, y bueno, eso no tiene el mismo impacto que tiene cuando empieza a salir en los medios nacionales o provinciales. Así que lo que ha ocurrido ahora es que hay 3 reclamos legales. Uno ha hecho un abogado radical con un ciudadano de aquí de Malargüe, ex candidato a intendente radical en las últimas internas. Hay otro reclamo judicial de un abogado y ex intendente de Tunuyán, del PJ, y además un reclamo de la organización territorial Malalhueche, que es una organización de pueblos originarios de aquí de Malargüe. Claro. Eso es hasta ahora lo que se ha presentado legalmente, y bueno, desde aquí nosotros del Consejo el camino es los pedidos de informe tenemos y el pedido de nulidad del decreto. Claro, esas son las medidas que van a ir haciendo. Bueno, espero que esto no avance o que llegue a una resolución que sea beneficio para toda la comunidad de Malargüe, para Mendoza y bueno, y para defender la soberanía nacional, ¿no es cierto? Así es, Emilia. Esperemos que bueno, la presión social, como pasó otras veces con decisiones de este gobierno, es siempre lo más firme y lo más efectivo para poder dar marcha atrás con estas cosas. Así que ahí estaremos en la calle, como siempre. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la información que nos diste sobre lo que viene pasando, ¿no?, en la cordillera, en la zona de la provincia de Mendoza, y estaremos atentos cómo se desarrollan los acontecimientos con respecto a este tema, y seguramente nos vamos a volver a comunicar con vos. Bueno, buenísimo, espectacular que podamos dar una mirada desde acá a estos temas, siempre dispuestos a hacerlo. Así es, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Bueno, estuvimos en comunicación con Andrés Rizzi, que él es concejal del PTP en el Frente de Todo de la localidad de Malargüe, Mendoza, porque, bueno, está en riesgo ahí la cordillera, digamos. La cordillera no se toca y resulta que
Gobernador Suárez, entre gallo y medianoche, le dio 12.000 hectáreas a una empresa, el Azufre Sociedad Anónima, para que emprenda un megaproyecto turístico. Así están las cosas y bueno, nos vamos a pauta y un temita musical.